Hola Nancita, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bendiciones. Qué bendición, Nancita, me alegro mucho. Ya estás con tu negocio, me dices. Qué bendición, y me imagino que te está yendo bien. Igual la Biblia dice que todo lo que emprendamos va a prosperar, así que vamos a ver cosas sobrenaturales. Vamos a esperar un ratito que nos vayamos conectando ya. Amén. Espera un ratito, voy a coger mis lentes nomás. Perdón. Vamos a orar para empezar ya. Papito lindo, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Espíritu Santo, te entregamos este tiempo, Señor. Bienvenido a este lugar, Señor. Este es tu tiempo, Señor. Rendimos todo lo que somos, lo que tenemos, Señor, Padre. Declaramos, Padre, tu presencia, Señor, en medio de nosotros, Señor. Háblanos, ministranos, instruyenos, Señor. Este es tu tiempo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, Señor. Por lo que tú tienes preparados para nosotros, Señor, en esta noche. Espíritu Santo, sorpréndenos, Señor, Padre. Gracias, papito lindo, Señor, por estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por tu libertad. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, por todo lo que tú tienes preparado, Señor. Hoy declaramos el nombre de Jesús levantado sobre este tiempo, Señor. El nombre de Jesús, Señor, sobre cada hogar, Señor, sobre cada familia, sobre cada hombre, sobre cada mujer, Señor, sobre cada niño, sobre cada bebé, Señor. Damos tu presencia, Señor, Padre, hablándonos, Señor, ministrando, donde está el Espíritu de Dios de libertad. Damos tu presencia. Tú estás aquí, Señor, en medio de la reunión, Señor. La sangre de Jesús sobre esta señal, sobre cada familia, Señor. Habla nuestra mente, nuestro corazón, nuestro raciocinio, Señor. Tu luz, tu verdad nos hace libres, Señor, en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús. Está aquí mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey, amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre,
presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí, su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Aquí, tu presencia, Señor, ministranos, Señor, te amamos, Señor, Él está aquí, Él está aquí, jamás seré igual, jamás seré igual. Que levantes tus manos esta noche. Se escuchen nuestras voces diciendo: Dios está aquí. Dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí, su presencia está aquí. Su amor, su libertad. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos. Gracias, Señor, porque donde está tu Espíritu, allí hay libertad, Señor. Tu Espíritu Santo trae libertad en esta noche, trae luz, trae entendimiento. Los dones y frutos del Espíritu Santo floran, viven, resucitan en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Respiramos de tu libertad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendecimos, Padre, esta noche, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros, Señor. Tú eres hablando, Señor, ministrando, tocando, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Señor, por tu paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento llena nuestros corazones. Llena nuestra mente, llena nuestras vidas, Señor. Háblanos, ministranos, tócanos, Señor, transfórmanos. Declaramos que no salimos iguales, salimos tocados, transformados, llenos de ti, Señor. Declaro que circunstancias son cambiadas, Señor. Declaro milagros, prodigios. Declaramos, Padre, nuevas revelaciones, tu verdad, Señor, Padre. Declaramos, Padre, milagros y prodigios, cosas sobrenaturales, cosas que ojo no vio y oído no han oído. Son las que tú han preparado para nosotros, Padre, los que te amamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo este tiempo, bendigo esta palabra. Declaro el nombre de Jesús levantado, glorificado, Señor, en esta noche, Señor. Y bendecimos la palabra, Señor. Padre, declaro nada de mí, todo de ti, Señor. Unge este tiempo, unge la palabra. Dirige, Señor, dirige mis pensamientos,
mis palabras, dirige cada persona, ministra, Señor, sana, liberta, Señor. Declaramos que mientras la palabra es impartida, el propósito para lo que es enviada tu palabra, Padre, es cumplido, es fortalecido, es levantado, Señor. Declaramos cosas sobrenaturales suceden mientras tu palabra es impartida, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, tenemos la mente de Cristo, llevamos todo pensamiento cautivo, lo dice Cristo Jesús, Señor, y decretamos un tiempo bendecido. Ninguna oposición, ningún plan de las tinieblas se levanta, Señor. La sangre de Jesús purifica los ambientes, purifica la señal, purifica este tiempo, Señor, y ministra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buenas noches con todos. Bendiciones con todos los que se han ido conectando. No sé dónde me quedé. Hola Gabo, ¿cómo estás? Mami, ¿cómo está? Fander, Jenicita, Ricky. Hola Ronnie, ¿qué tal? Adrián, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Carito, Santi, bendiciones. Dani, Nati, ¿cómo les ha ido? Bendiciones con todos. Qué placer estar de nuevo conectados con cada uno de ustedes. Y bueno, empecemos con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Yo tengo un tema que la verdad que este tema me ministró bastante mientras yo preparaba este tema. La verdad es que el Espíritu Santo me tocaba. Incluso me ministró un rato que lloré porque sé que hay cosas sobrenaturales que están viniendo en este tiempo y es necesario entender los tiempos. Necesitamos ser entendidos de lo que está pasando en el Espíritu, en nuestras vidas, en nuestras familias. Y esto es algo muy importante, poder descifrar qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestros hogares, a través de las circunstancias y las situaciones que estamos pasando, qué es lo que Dios está formando. Y yo quiero hoy hablar un tema que, si quieren ponerle un título, el tema que... Hola, perdón, no contesté con todos. Hola, Dani, Andresito, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Carito, ¿cómo están? Santi. Hoy quiero hablar un tema que se llama acerca de las deudas espirituales. Yo creo que este es un tema que no se trata mucho, aunque tiene mucha relación, voy a ser muy sincero, tiene mucha relación con lo que es iniquidad y maldiciones generacionales. Pero no me voy a meter mucho en el tema de iniquidad y maldiciones generacionales, aunque ya hemos topado y hemos hablado de esto en tiempos pasados. Pero hoy quiero hablar de las deudas espirituales, porque así como en lo natural uno tiene o uno adquiere deudas de diferente índole, más la mayoría de deudas que nosotros tomamos o que uno tiene en mente cuando uno piensa en la palabra deuda, siempre se le viene lo económico, ¿no? Y yo quisiera preguntarles antes de empezar, ¿cuál es la primera idea que se les viene con deuda? Si yo les digo la palabra deuda, ¿qué se les viene con la palabra deuda? ¿Qué es el primer pensamiento, la primera palabra que les nace ahorita con la palabra deuda? Quiero que me digan cuál es el primer pensamiento, la primera palabra que se les viene con la palabra deuda. Porque tenemos que partir de entender el significado de lo que es una deuda. Porque hoy no voy a hablar de las deudas naturales, pero para poder entender lo que es una deuda espiritual deberemos entender también qué es una deuda natural, porque va muy, muy entrelazado. Y mi pregunta es, ¿qué es la primera palabra que se les viene si yo digo deuda? La primera palabra que se les viene a la mente, ¿qué me puede decir? O sea, lo primero que se les ocurre con la palabra deuda. Porque si conocemos el significado de deuda en lo natural, también vamos a entender el significado de deuda en lo espiritual. Y hoy voy a hablar de lo que son deudas espirituales. Y es interesante porque el tema sería pagando las deudas espirituales. Y es entender también ese tiempo porque hay muchas cosas que nos están sucediendo y a veces uno dice, pero estoy llorando, pero estoy intercediendo, pero hay cosas... Y es como que, ¿por qué sigo pasando esto? ¿Por qué sigo atravesando ciertos temas? ¿Por qué sigo metido en ciertas situaciones? Y uno dice, y estoy haciendo bien las cosas, estoy llorando, estoy intercediendo, estoy ayunando. Y es como que a veces uno no entiende por qué sigue atravesando ciertas cosas. Y tiene mucha relación con esto y voy a hablar de las deudas. Así que les preguntaba a ustedes cuál es la primera palabra que se les viene con deuda. Adrián dice, es un compromiso, sí, muy interesante ese significado. Ronnie también dice compromiso, deber, exactamente, deber o un favor, o deberes o un favor, me imagino que quieres decir, ¿no es cierto, Fander? Sí, exactamente. Sí, es interesante.
A mí, la verdad, si me preguntan a mí cuál es la primera palabra que se me viene con deuda, a mí siempre se me venía algo económico. O sea, no sé por qué siempre lo relaciono una deuda con algo, algo económico. Hola, Dieguito. Diego dice deuda o una obligación. Sí, es interesante. La palabra obligación me gusta más también. Compromiso, obligación se relaciona bastante bien con lo que quiero hablar. Pero hoy yo quiero hablar, y vamos a hablar partiendo de los significados que ustedes dicen que están bien, todos lo que ustedes dijeron. Partiendo de los significados que ustedes dicen deuda o de un compromiso, un deber o una obligación, tenemos que tomar en cuenta que existen compromisos, obligaciones y deberes que tenemos en lo espiritual. Y hoy voy a hablar de las deudas espirituales. Hoy voy a hablar de las deudas que uno tiene con el cielo. Esto es muy, muy interesante. Y las deudas que uno tiene con el infierno. Así puede sonar bien feo lo que les voy a decir, pero es la verdad. Hola Elvita, ¿cómo estás? Dice, buenas noches con todos. Pastor, deuda puede ser algo que todavía no está saldado, algo pendiente. Exactamente, eso es muy interesante. Ese concepto a mí me gusta mucho. Bueno, está relacionado igual con compromiso, con un deber o con una obligación, pero exactamente es algo que todavía no está pagado. Y yo creo que partamos del hecho, para que podamos entender cuál es una deuda espiritual. Voy a meterme primero en el hecho de que tenemos que tomar en cuenta la salvación es algo personal, ¿no es cierto? No es que yo me salvo y yo, por salvarme a mí, yo salve a toda mi vida, a toda mi generación, a todos mis hijos. No necesariamente. La salvación es algo personal. El juicio de Dios, todos sabemos que vamos a pasar por un juicio también. Y el juicio también es algo personal. Pero, y aquí voy a entrar en un punto. Mi papá falleció en el mes de marzo. A principios del mes de marzo, mediados del mes de marzo más o menos. Y es interesante, obviamente cuando uno se da cuenta, cuando una persona fallece, uno le toca hacer un montón de trámites y papeleos y todo para saldar todo lo que estaba pendiente. Y ahí uno se entera de las deudas que su padre ha adquirido. Hola Lore, ¿cómo estás? Ahí uno se entera, cuando fallece un familiar muy cercano a nosotros, hablemos de un padre, hablemos de un hijo, hablemos de algún hermano, nosotros nos enteramos a veces de las deudas que esta persona ha adquirido. A veces uno se entera incluso de deudas que uno dice, oye, yo no pensé que tenía tanto de deuda, o no pensé que se había endeudado en tales cuotas, o que tenía que, tomando sus palabras, tenía ciertas obligaciones en el banco, ciertas obligaciones con ciertos créditos, o ciertas obligaciones con ciertas personas, ciertas deudas por cancelar con ciertas entidades. Y es interesante descubrir cuando una persona fallece, uno se entera de las deudas que esta persona adquirió. Ahora, es muy interesante entender, y para que partamos el significado de deudas espirituales, debemos entender también que así como existen deudas en lo natural, yo me di cuenta en el momento que falleció mi papá, así como nosotros podemos adquirir todo lo que son las herencias de él, automáticamente los hijos, o en este caso mi mamá puntualmente, uno adquiere también las deudas en lo natural. Estoy hablando en lo natural. Una persona fallece, sea un cónyuge, sea un padre, uno prácticamente, o sea un hijo, muchas veces uno adquiere las deudas que esta persona ha hecho. Ahora, estemos o no estemos de acuerdo, muchas veces nosotros adquirimos las deudas de la persona, así sea que nosotros no estemos de acuerdo. Por ponerles un ejemplo, digamos que mi papá se ha endeudado con un carro y no terminó de pagar ese auto y fallece. La deuda de él, que él se comprometió y que él hizo un compromiso de pago, la adquiero yo como hijo. Por poner un ejemplo, en este caso, hablemos de mi madre en el momento que es el fallecimiento de mi padre, o si es viceversa, hablamos de una madre que fallece, entonces el padre también lo adquiere. Pero es interesante entender que la deuda, a pesar de que fue un compromiso personal, puntual de esa persona, en el momento que la persona fallece, la persona que adquiere esa deuda automáticamente sería el cónyuge o serían los hijos. Y en lo espiritual vamos a entender que hay una relación directamente dependiente de igual forma, en la cual la deuda espiritual, si bien es cierto, es una decisión personal, pero cuando uno no la trabaja o cuando uno no la paga, el que la adquiere automáticamente es
el cónyuge o los hijos. Y ya vamos a ver por qué. Y esto es muy interesante que nosotros entendamos que así como hay deudas naturales, hay deudas espirituales. Ahora, partiendo del hecho de que es una deuda natural que ustedes ya me dijeron, una deuda espiritual también sería un deber, una obligación. También podría ser algo que no está saldado, como ustedes mismos dijeron, un compromiso, pero en el reino espiritual. Y esto es muy interesante porque a veces nosotros tenemos que entender que hay padres que quieren pagar lo que es una deuda espiritual haciendo cosas naturales, y hay hijos que quieren pagar con cosas naturales lo que hicieron sus padres en la parte espiritual. Hay esposos queriendo pagar con cosas naturales lo que hizo su cónyuge o su esposa en la parte espiritual, y no funciona así. Tenemos que aprender a dividir qué es lo natural, qué es una deuda natural y qué es una deuda espiritual. Hola Marquito, buenas noches. Ahora miren esto es bien interesante entender que hay, como vuelvo y repito, existen deudas espirituales. Y estas deudas espirituales son las cosas que nosotros hacemos en el reino. Hacemos también en el infierno. Suena bien feo lo que les estoy diciendo, pero vamos a entender un poquito. La Biblia dice, partamos desde el versículo para que veamos un poquito. Vamos a Mateo 6:19. Mateo 6:19. Desde ahí vamos a empezar entendiendo un poco el mensaje y ya después voy a hacerme entender mejor qué significan estas deudas espirituales y cómo partimos y cómo uno se endeuda espiritualmente, qué es lo que uno hereda espiritualmente e incluso cómo saber que estamos pagando una deuda espiritual y cómo dividirla de la deuda espiritual de lo natural. En Mateo 6:19 dice, mira lo que dice. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el oro corrompen. Ahora, si nosotros partimos desde ahí, es interesante también entender que nosotros tenemos deudas en los cielos. Eso sería una deuda a favor, ¿no? Aquí dice que no hagamos tesoros en la tierra, o sea, no hagamos tesoros en lo natural, sino hagamos tesoros en lo espiritual, porque el tesoro en lo espiritual es una deuda que el cielo nos queda debiendo a nosotros. Cuando nosotros hacemos tesoros en los cielos, hay algo que el cielo nos debe a nosotros. El cielo es una deuda. Pero es interesante en uno de los versículos, cuando Lucas nos dice los discípulos de Jesús, le dicen que nosotros vamos a hollar serpientes, pisar sobre escorpiones y todo eso, ¿no? Y sobre toda cosa mortífera que comiéramos, que viviéramos, y nada nos va a hacer daño. Pero el Señor Jesús le dice, pero no se alegren porque esto suceda. Más bien, alegres en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. O sea, está diciendo, ¿saben qué? Alégrense porque la deuda, o sea, la deuda espiritual sea hecha en los cielos. O sea, su nombre está escrito. Pero así como estamos buscando tesoros en el cielo y para que el cielo nos deba algo, también existen demonios que están anotando todo lo que nosotros hacemos, para que igual así como cuando el Satanás fue donde Dios y le dijo, mira, Job hizo esto, yo tengo una lista, y siempre en todos los personajes existe un enemigo que está anotando todas las cosas, y hay cosas en las cuales tenemos que entender que el diablo, aunque puede sonar esto feo, pero el diablo también es muy legal. Por eso cuando hablamos de Romanos 7 habla mucho de la ley, dice el que quiere ser guiado por la ley va a ser también ajusticiado. Y es interesante entender que el diablo, cuando va a pedir o a reclamar algo acerca de los hijos de Dios, va y dice, este es mi derecho legal. Tu hijo hizo esto y yo tengo esto. Entonces el diablo va y presenta y dice, yo tengo aquí algo legal que me corresponde. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, cuando uno comete un pecado, uno lo que hace es darle un derecho legal al diablo para que el diablo tenga una legalidad y pueda entrar. Hablamos el día domingo y decíamos, cuando uno abre la puerta, la Biblia dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir.
Uno cuando sabe que hay ladrones afuera, uno no deja las ventanas y la puerta abierta porque sabe que el ladrón va a entrar a robar. Pero es interesante que cuando uno peca, uno le da una legalidad. Entonces el diablo tiene una deuda que cobrar porque hemos cometido un pecado y lo que estamos es debiéndole a él algo puntual. Estamos en deuda. En el momento que nosotros pecamos, estamos en deuda con el diablo y el diablo tiene un derecho legal. Entonces, partiendo de esto, si la Biblia en Mateo 6:19 nos habla que hagamos tesoros, perdón un momentito que voy a conectar el teléfono que se me va a acabar la batería y no quisiera que se nos acabe en pleno prédica. A ver. Ahora miren esto es bien interesante. Hola, a ver, Dieguito dice, deuda de los cielos sería un activo en términos contables. Exactamente. Exacto, eso me gustó mucho eso, Diego, lo que acabas de decir. Deuda en los cielos es algo que nosotros, que es algo que nos debe. Entonces, la Biblia dice en Mateo 6:19, dice, no hagáis tesoros en la tierra, sino hacéis tesoros en el cielo. Ya vamos a ir al punto, ¿cuáles son los tesoros del cielo? Porque uno puede decir, bueno, estoy trabajando, necesito dar de comer a mis hijos, necesito dar de comer a mi esposa, necesito pagar mis deudas. Entonces, está muy bien. Pero la Biblia dice, no hagáis tesoros en la tierra, sino hacéis tesoros del cielo. Entonces, es importante, la Biblia nos está diciendo, yo quiero que ustedes tengan activos, como dice Diego. Eso me gustó mucho esta palabra. La palabra tener activos, ustedes tienen algo que el cielo nos debe. Pero también en el momento que nosotros cometemos pecado, nosotros lo que hacemos son pasivos, para utilizar la palabra que dijo Diego. Tenemos pasivos que el enemigo legalmente viene y dice, yo tengo aquí un pasivo, y mientras esta persona tenga este pasivo, tiene que pagar, alguien tiene que pagar. Y es interesante porque el momento que falleció mi papá, por ejemplo, en marzo, nosotros nos íbamos enterando de cosas que mi papá pagó, o deudas que él fue adquiriendo, y nosotros uno va diciendo, wow, y aquí ha tenido deuda en esto, ha pagado esto, este otro. Y es interesante, pero así no estemos nosotros de acuerdo, terminamos adquiriendo nosotros. Y ahí es cuando uno entiende y dice, bueno, pero ¿qué te hace entender que las deudas que uno se involucra le repercute también al cónyuge, a sus hijos en el caso de un fallecimiento? Pero en lo espiritual, las deudas es igualito. Uno adquiere deudas espirituales y si nosotros no saldamos de esas deudas, automáticamente nuestros cónyuges o nuestros hijos van a terminar pagando, y se tiene que pagar porque el diablo es muy legal y hasta que no esté pagado, él no va a dejar. Y ya vamos a topar bíblicamente. Ahora, quiero partir primero antes para que entendamos un poquito, porque uno puede decir, bueno, entonces, ¿dónde queda el sacrificio de Jesús? Porque si Jesús vino y pagó por nuestros pecados, entonces, si nosotros vamos a tener que ir pagando todo lo que nosotros hacemos, entonces, ¿dónde queda el sacrificio de Jesús? Porque ahí es cuando uno entra en conflicto, ¿no? Es como que uno dice, bueno, interesante lo que tú estás diciendo, esto de las deudas espirituales y todo eso, pero si la Biblia dice que Jesús ya pagó por nosotros, Él sí hizo por nosotros maldición para darnos bendición, y Él hizo y pagó nuestras deudas. En Colosenses 2:14 justamente habla de esto, y es interesante descubrir lo que dice. Vamos a ir a Colosenses 2:14. Y ahí vemos lo que hizo, el sacrificio que hizo Jesús, y partamos desde ahí. Mira lo que dice Colosenses 2:14. Mira lo que dice. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea que había actas, habían derechos legales. En el momento, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús vino a la tierra, y Él vino y dijo, todo decreto legal, yo lo invalido. Todo decreto que era contrario a ustedes, yo lo invalido, yo lo anulo, yo lo destruyo. Entonces uno dice, wow, gracias Señor, qué chévere. Entonces Jesús ya paga. Entonces, partiendo uno de ahí, uno dice, bueno, uno lee Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándole en la cruz, y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces uno puede decir, bueno, perfecto, entonces Jesús ya pagó el precio, entonces ya no existe nada que yo ya tenga que hacerlo. Pero si fuera por ahí, entonces uno va y dice, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está eso de la deuda? ¿Cuáles serían
estos derechos o cuáles serían estas deudas. Y ahí es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando uno acepta esta parte, este sacrificio, cuando uno acepta a Jesús, cuando uno acepta el sacrificio, obviamente nuestros pecados, todo lo que era contrario, todos los decretos, todos se hacen inválidos. El Señor Jesús viene como nuestro abogado y Él viene y anula todos esos decretos. Pero nuestra parte es que nosotros mantengamos ese derecho. Y ahí es el problema, y aquí voy a entrar en la parte. ¿Qué pasa si yo acepto a Jesús en mi corazón? Y uno dice, bueno, Señor, la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces uno empieza un nuevo nacimiento, es una nueva vida. Amén. Todo decreto contrario en contra de nosotros es anulado, y uno dice, bien, pero ¿qué pasa si yo después de aceptar eso, y voy a hablar, me hubiera gustado tal vez que esté la Jime aquí para que la Jime nos hable de un término legal, pero es interesante que cuando uno legalmente adquiere algo, pero enseguida vuelve uno a romper esa legalidad, lo que adquirió legalmente se hace nulo. Y ahí es el mensaje que yo voy a entrar. Mira lo que dice en Mateo 6. Es interesante, en la oración cuando los discípulos le dicen a Jesús, le dicen, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Y es interesante como el Señor le da una pauta y les dice algo y nombra la palabra. Es interesante porque aquí nombra la palabra deuda. En Mateo 6:12, mira lo que dice. Es toda la oración del Padre Nuestro, pero no voy a leer toda, solo voy a leer esta parte de Mateo 6:12. Dice, y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora mira esto. Dice, perdonaos, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Saltémonos al versículo 14 y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Para nosotros caminar en esta parte legal, para nosotros ir pagando deudas que nosotros estamos teniendo, deudas espirituales, hoy estoy hablando de las deudas espirituales, uno de los primeros principios es el perdón. Pero ahora uno podría estar hablando en el perdón, podría estar hablando y podría estar diciendo, ¿sabes qué? Tú estás hablando del perdón de una ofensa. Pero me gusta lo que utiliza en el versículo 12, dice, y perdonando nuestras deudas. No solo habla de ofensas. Y es interesante porque hoy voy a topar algunos ejemplos en la Biblia. Y ahí es cuando uno tiene que entender qué es lo que sucede, por qué a Dios a veces permite ciertas cosas en nuestra vida. Y uno dice, pero Señor, yo estoy obrando bien, estoy haciendo bien las cosas, ¿y por qué me vienen ciertas cosas? Y tenemos que entender que a veces el pago de una deuda de nosotros o una deuda adquirida por nuestros cónyuges. Acordémonos que la Biblia dice que adquirimos deudas, que eso es lo que hablamos alguna vez de las maldiciones o la iniquidad, hasta la tercera y cuarta generación. Y es interesante descubrir que en muchos de los casos, nosotros terminamos adquiriendo ciertas deudas de familiares o de gente, y la deuda, hasta que no es saldada, sigue atacando a las siguientes generaciones. No sé quién está aquí, creo que Dani está aquí, no sé si está el Santi también creo que está, o el Edwin. Es interesante, hoy mientras preparaba este mensaje, hoy es 11 de agosto, yo era el cumpleaños de Jairo. No sé si algunas de las personas le conocen a Jairo. Y es interesante, Jairo era un discípulo mío, que él falleció a los 18 años. Y yo le conocí a él cuando tenía unos 11 años, algo así más o menos. Le conocí más o menos cuando tenía unos 12 años y él murió a los 18 años. Y obviamente algo que era tan tenaz, porque mientras yo preparaba esta palabra, se me vino justamente el recuerdo de esta persona. Y una vez orábamos con él, orábamos por su familia. Sí, Jenicita también está aquí, sí, también lo recuerdas también a él. Y una vez orábamos con él, y yo me acuerdo que una vez, Diego también le conoce ahorita que me acuerdo. Es interesante, una vez orábamos con él por la familia de él, y él me decía, yo me acuerdo clarito que un día él me dijo, si yo tengo que ponerme para yo terminar, yo ser el mártir de mi familia, para yo hacer que se paguen todas las deudas y se rompan todas las maldiciones,
Y una vez hablábamos y decíamos que él era como el José de su familia, que él iba, a través de él iba a venir salvación, porque él fue el primero en su familia, en conocer a Dios. Sí, ahí está Diego justo. Él fue el primero en su familia en conocer a Dios. Y cuando él conoció a Dios, obviamente su familia, ninguno era cristiano. Y yo me acuerdo que él oraba por su familia y todo eso. Y claro, obviamente, Fander también, sí, perdón, también, Fander también lo recuerdas. Hay algunas personas que le conocen a Jairo. Y era interesante que él decía que un día orábamos y él oraba y oraba por sus familiares, oraba por sus hermanos y oraba por muchas cosas. Y no pasaban muchas cosas. Y me acuerdo que una vez estaba frustrado, me acuerdo, él se acercó y me dijo, yo no veo cambios, mi familia no se acerca a Dios. Me acuerdo que sus hermanos, me acuerdo uno de sus hermanos le metieron a la cárcel y pasaron, creo que dos de los hermanos que estuvieron en la cárcel, alguna situación así. Y pasaron muchas cosas y era tan tenaz porque una vez nosotros nos pusimos a orar y yo le decía que alguien tenía que pararse a la brecha. Alguien tenía que venir a pagar una deuda. Yo sé que Jesús ya pagó. Uno puede decir, sí, pero ya pagó Jesús, sí. Pero hay deudas. Es como lo estoy explicando de mi padre. Yo puedo decir, ay, sí, mi papá es una buena persona y es lindo y todo bien y fue una persona muy linda. Sí, sí, pero eso no le hace que las deudas de él se cancelen solitas. Entonces alguien tiene que venir y tomar una batuta. Entonces, si él adquirió deudas, a mí me toca, alguno de los hijos tiene que venir y decir, bueno, yo pago las deudas de él, para que esas deudas no le afecten a mis propios hijos o no le afecten a mis sobrinos, no le afecten a las siguientes generaciones. Alguien tiene que pararse a la brecha y decir, yo voy a pagar esas deudas, yo necesito saldar, porque el diablo es muy legal y él viene y te dice, aquí hay una deuda que yo tengo que pagar, y él va y dice, alguien se endeudó y yo tengo que cobrarle. Así como hablábamos de que en los cielos hay activos cuando nosotros hacemos obras en los cielos, también en el reino de las tinieblas, cuando hacemos cosas malas, nosotros también tenemos ciertos activos y el diablo viene y te dice, aquí hay un activo. Y si este activo alguien no lo paga, alguien en la familia tiene que pagarlo. Y yo me acuerdo cuando orábamos con él por su familia, una vez el Señor me mostró y me dijo, tú eres esa persona que vas a pagar. Y yo me acuerdo en una de las situaciones, él me dijo, ¿sabes qué? Me acuerdo clarito y justo hoy me recordaba porque hoy es justo el cumpleaños de Jairo, ¿no? Bueno, hubiera sido el cumpleaños de él, pero él ya murió hace unos como 7 años más o menos. Y es interesante entender que él un día me dijo, ¿sabes qué? A mí el Señor me mostró que yo voy a ser aquel persona que voy a pagar. Y es interesante porque a partir de la muerte de Jairo, sus hermanas conocieron a Dios. Ahorita creo que unos 3 o 4 de las hermanas de él le conocen a Jesús, aceptaron a Cristo, su mamá también, y en cierta forma también sus hermanos y todo eso, y ha habido muchas cosas. Pero en el momento que él falleció, yo me acuerdo que para mí fue como ese versículo que dice que si el grano de trigo cae en la tierra y muere, va a dar mucho fruto. Y yo me acuerdo que el rato que él falleció, yo entendí que fue un fruto, pero algo que Dios me mostraba, porque cuando yo le decía, Señor, ¿por qué permitiste que pasara este tipo de cosas y por qué falleció él? Me acuerdo clarito que el Señor me dijo, es que alguien tiene que pagar la deuda, alguien tiene que terminar de saldar para que otro viva. La Biblia dice que no hay cosa más importante que uno dé la vida por el que ama. Por eso la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, tenemos que entender que cuando hay deudas, si no hay alguien que viene y salda una deuda, esa deuda va a seguir. Y hoy quiero hablar justamente, y les voy a hablar bíblicamente. Aquí en Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Cuando uno habla de perdón, uno dice, sí, es que si alguien me ofendió. Pero también tenemos que entender que hay mucha relación. Cuando uno lee en el versículo 12, y perdonando nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ya no habla solo de ofensas, sino habla de una deuda. Y nosotros podemos tener diferentes deudas con diferentes personas y podemos crear diferentes deudas en el reino de las tinieblas. Para entender un poquito mejor, vamos a Mateo 18. Es interesante cómo aquí el Señor vuelve a hablar. Cualquiera podría entender que solo estamos hablando del perdón, que sí lo es, una de las partes que voy a hablar en esta noche, pero no solo voy a hablar hoy del perdón, o sea, esta no es una prédica solo para hablar de lo que es el perdón. Yo quiero que entendamos un poquito más. Hoy voy a hablar de las deudas, repercusión que las deudas espirituales uno puede adquirir. ¿Qué tipos de deudas uno puede adquirir en el infierno? ¿Qué tipo de deudas tenemos que adquirir en los cielos?
y cómo debemos saldar eso. Y eso es lo que voy a hablar hoy. Vamos a Mateo 18, en versículo 21. Dice entonces, Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Le dice: ¿hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es interesante porque aquí está hablando, vuelvo y repito otra vez, de la falta de perdón como tal. Pero miren la parábola que viene luego. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mira, esto es interesantísima, esta parábola. Cuando uno lee esta parábola, uno tiene que entender algo que es interesante. Dice que esta parábola es una ilustración de cómo es el reino de los cielos. Y dice que el rey habla de un rey, habla de un siervo y habla de un hermano, no, ¿cómo es que dice entonces? Su consiervo, dice consiervo, ¿no? Que también le debía. Pero es interesante cómo hace la comparación, pero al final, en el versículo 35, dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros. O sea, está hablando y diciendo que el Señor va a hacer con nosotros cuando hay deudas. O sea, esto quiere decir, Jesús viene en Colosenses 2:14, dice que Él pagó todo precio, toda paga. Muy bien, con su sacrificio uno acepta a Jesús y todo eso es borrado. Chéverísimo, hasta ahí queda muy bien. Pero ¿qué pasa con las deudas que adquirimos después de aceptar a Jesús? Y esas son las deudas que voy a hablar hoy. Porque uno puede decir: bueno, yo le acepté a Jesús, pero sigo adquiriendo ciertas deudas. Y no es que Jesús tiene que ir muriendo todas las veces, sino que uno tiene que aprender a cómo yo mantengo lo legal que Jesús ya me dio. Porque yo puedo adquirir la salvación, pero legalmente puedo seguir adquiriendo deudas. ¿Y sabes qué va a pasar? Lo que me llama aquí la atención, y esto es poderosísimo lo que les voy a decir, versículo 34, dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Mira esto es poderosísimo. ¿Sabes qué es esto? Que muchas veces hay situaciones donde nosotros no procedemos como el Señor nos pide, a pesar de que Él ya pagó un precio por nosotros. Nosotros hemos adquirido ciertas deudas, y mientras no haya esto, el Señor, Dios, nos entrega a los verdugos. Y esto es poderoso, porque uno cuando dice eso: no, pero es que eso hace el diablo. No. Mira quién dice. Entonces, versículo 34 dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. O sea que dice que Dios va a hacer eso con nosotros. Y no está diciendo aquí si les aceptaste a Jesús, no está hablando aquí del sacrificio de Jesús, está hablando de las deudas posteriores que nosotros como cristianos podemos adquirir. Y cuando uno no procede como el Señor nos dice que debemos tratar las deudas, entonces el Señor nos entrega a verdugos. Cuando uno lee la palabra verdugo, verdugo, es interesante el significado que yo encontré. Dice: verdugo, persona que se encarga de ejecutar a los condenados a muerte. Y me gustó este otro significado. Dice: de aplicar los castigos corporales que dicta la justicia. Mira, esto es interesante. Porque hay situaciones en las cuales nosotros estamos pasando por a veces situaciones donde uno dice: pero ¿por qué no puedo salir de una escasez? ¿Por qué a veces vienen tantas situaciones repentinas? ¿Por qué a veces uno como que sale de un problema y vuelve a entrar con otro? Sale de una deuda y entra en otra deuda. Es como que uno no logra salir de la prosperidad. Uno no logra vencer en ciertas áreas y uno dice: pero ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué está pasando eso? Y no nos damos cuenta que el Señor nos entregó a los verdugos para que nos atormenten. Y uno dice: pero ¿qué hice yo mal?
hay una deuda que tú no has decidido pagar. Hay una deuda que está ahí latente y que mientras tú no la termines de pagar de la forma correcta, entonces simplemente el Señor te entrega a los verdugos. Ahora tú puedes decir, bueno, pero no tiene mucho sentido porque ¿dónde queda el sacrificio de Jesús? Ya voy a ir un poquito más allá con eso. Vamos a 2 Reyes 4 para que entendamos un poquito lo que estamos aquí hablando. Y estoy hablando de cristianos, porque yo quiero que entendamos que a veces como cristianos nosotros adquirimos deudas espirituales, que eso va más allá del sacrificio de Jesús, eso va más allá de lo que Jesús ya pagó por nosotros, y es esas deudas que por las cuales el juicio de Dios tiene que venir a la iglesia primero, y ya voy a topar el versículo bíblico también que habla de eso. Pero vámonos a 2 Reyes 4. 2 Reyes 4. Mira lo que dice. Esta historia ya la compartimos alguna vez, pero es interesante verla desde este punto de vista. Mira lo que dice. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Elías diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Hasta ahí vamos a pasar. Mira esto. Solo voy a leer hasta ahí. Mira lo que dice. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. A ver, esta mujer era una mujer cristiana que se acerca donde Eliseo. Eliseo, todos sabemos lo que era Eliseo. Eliseo era un gran siervo de Dios, era un gran profeta de Dios, y le dice: tu siervo, mi marido. O sea, le está diciendo, el que era servidor tuyo, Eliseo. O sea, yo no creo que Eliseo tomaría como siervo a cualquier persona. El siervo de Eliseo era una persona íntegra. Era una persona que amaba a Dios. Eliseo es uno de los profetas que cogió la doble porción. Todos sabemos la doble porción de Elías. Todos sabemos las maravillas que hizo Elías. Pero Eliseo tomó el doble de él. Y para tener el doble, o sea, imagínense los siervos que él tenía. Es interesante entender que Eliseo los siervos que él tenía no eran cualquier siervos. Pero miren esto, aquí vemos que el siervo tiene una deuda. El gran hombre de Dios, miren, vamos de otra vez, vamos a 2 Reyes 4, tomando en cuenta esta, partamos otra vez la historia. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. O sea, le está diciendo, tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, una persona íntegra, una persona que amaba a Dios, una persona que seguía. No está hablando de un mundano, está hablando de una persona que era temerosa de Dios, una persona que tenía conocimiento de Dios. Una persona temerosa quiere decir que le honraba a Dios, que le obedecía a Dios. O sea, no era cualquier cristiano, y era siervo de Eliseo. O sea, se dan cuenta, estamos hablando de un cristiano. Pero qué interesante que esta persona tenía una deuda. Y mira lo que dice: y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. O sea, miren qué pasó. Este siervo, esta persona temerosa de Dios, que amaba a Dios, esta persona que le servía a Eliseo, esta persona se muere y deja una deuda. Como yo les comenté de mi padre, ¿no? Se muere esta persona, y el rato que esta persona muere, adivinen quién adquiere la deuda. Adquiere su esposa. Pero ¿sabes qué decía la ley cuando uno lee Levítico? Es interesante que decía que cuando uno adquirió una ley, uno tenía que pagar durante 7 años la deuda que uno la adquirió, hasta 5 veces más. Eso decía la ley. Y esto es interesante porque incluso si es que la persona no podía pagar, sus hijos terminaban como siervos pagando la deuda. Y es interesante que aquí llegamos a la misma historia, y es una persona temerosa de Dios, íntegra, que amaba a Dios, es una persona que le servía a Dios, es una persona que estaba entregada a Dios, consagrada. Mira lo que dice también la esposa, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. O sea, una mujer mira lo que dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. O sea, era una hija de profeta. O sea, estamos hablando de una familia cristiana que le servía a Dios, que era temerosa a Dios, que le honraba a Dios, que la amaba a Dios. Era una persona totalmente... Pero se muere uno de ellos y viene y deja una deuda. Y esta deuda
hace también que incluso los acreedores le tenían que coger. Ella tenía que pagar y como ella no tenía que pagar, los que iban a pagar son sus hijos. Y es interesante entender cómo a veces uno dice, sí, pero no es que era cristiano, ahí está, que cristiano y que le amaba a Dios y total le deja endeudada a la mujer y los hijos tienen que ser esclavos de alguien porque él no terminó de pagar una deuda. Y así es en el espíritu. Yo quiero que entendamos, nosotros muchas veces adquirimos deudas en lo espiritual de nuestros padres o adquirimos deudas de nuestros cónyuges. Y tenemos que entender que alguien tiene que saldar la deuda. ¿Cuál es esa deuda? Y hay deudas espirituales que si tú no las pagas, el Señor te entrega verdugos. Acabamos de ver eso, lo acabamos de leer hace un rato. Acabamos de leer qué pasa en Mateo 18, 21 al 35. ¿Qué dice? Que se le entregó, que si tú no lo manejas bien la deuda, y si tú no perdonas la deuda como el Señor nos manda a perdonar, porque voy a explicar a qué me refiero con las deudas espirituales que hay que perdonar, el Señor te entrega verdugos para que el verdugo, ¿qué hace un verdugo? Te atormenta, te oprime. Y a veces uno pasa por situaciones donde uno dice, no puedo salir de una enfermedad, no puedo salir de una deuda, no puedo salir de una situación. Y uno siente que es como que hubiera un verdugo que te estuviera oprimiendo. Es interesante porque los verdugos lo que hacen, miren lo que dice Proverbios 6:11 para que entendamos qué es lo que hace un verdugo. En Proverbios 6:11 habla aquí de lo que es la pobreza. Y uno puede decir, bueno, es la pobreza física, pero aquí vamos a entender también lo que es la pobreza espiritual, leyendo el final del versículo. Dice, así vendrá tu necesidad como caminante. Proverbios 6:11. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Tu pobreza como hombre armado. Aquí uno puede decir, y cuando uno lee el contexto, habla de las personas que son perezosas y todo eso. Pero es interesante, cuando uno lee la última parte que dice, y tu pobreza como hombre armado, esto quiere decir que la pobreza siempre es alguien que nos está siguiendo, alguien que nos está oprimiendo, como el verdugo, alguien que nos está atormentando. Cuando uno tiene una deuda, mejor dicho, nosotros debamos una deuda a alguien. Si uno que el acreedor a cada rato viene y dice, págame, te empieza a seguir, y te empieza a oprimir. Esa es la función que hace un acreedor cuando alguien le debe algo. En lo espiritual pasa lo mismo y lo acabamos de leer en Mateo 18, 21 al 35, donde dice que cuando uno no perdona lo que les debe, el Señor le entrega. No dice que el diablo, dice que el Señor le entrega. Así será vuestro Padre, dice en el versículo 35, vuestro Padre Celestial que entregará aquí a verdugos. O sea, ¿sabes qué está diciendo? Que te permite que haya alguien que te esté atormentando, haya alguien que te esté como hombre armado, esté presionándote y presionándote. No hay la pobreza que aquí habla de una pobreza física, pero yo hoy te voy a hablar de la pobreza espiritual. Cuando alguien es pobre espiritualmente, es cuando uno tiene deudas espirituales. Y no hablo de la pobreza que uno dice, ay, es que no tengo que tener nada y tengo que ser humilde. Eso es una falsa humildad. Yo te estoy hablando de la pobreza espiritual. La pobreza espiritual es cuando una persona tiene deudas que pagar y uno no tiene ese manto de riqueza. Y eso vamos a entender un poquito más adelante para que entendamos. Pero es interesante entender que cuando nosotros tenemos deudas espirituales, el Señor nos manda a cuidar esas deudas, a tratar con esas deudas, a trabajar con esas deudas. Y si no lo trabajas de forma correcta, pues el mismo Señor te entrega verdugos. Y los verdugos, ¿cuáles son estos verdugos? Son los que van como este hombre armado que te va siguiendo y te va presionando, como estos verdugos que te van atormentando y te van oprimiendo. Y es las situaciones que a veces uno dice, no pago, no entiendo por qué no pago esto, no entiendo por qué no estoy pasando esto. Ahora miren esto es bien interesante. Vamos a ir a Mateo 5 para que entendamos un poquito más. Mateo 5, 23. Mateo 5. Dice, Mateo 5:23, por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí voy a empezar a hablar cuáles son las deudas espirituales que uno tiene, porque no solo voy a hablar de la falta de perdón, que como de por sí lo es, cuando nosotros tenemos situaciones
en las cuales uno dice, es que tú no sabes de lo que a mí me hicieron, es que tú no sabes a mí cómo me lastimaron, tú no sabes a mí lo que me hicieron mis padres, tú no sabes a mí lo que me traicionaron mis jefes, tú no sabes lo que hizo mi hijo, tú no sabes, no importa lo que te han hecho, el punto es que el Señor dice que cuando tú no perdonas, una de las reglas principales, tú adquieres una deuda en el infierno cuando tú no perdonas las cosas que te hacen a ti. Tú adquieres automáticamente una deuda y el diablo viene con una ley. Entonces la falta de perdón es una, definitivamente. Pero aquí también te está diciendo que cuando la gente tiene algo en contra tuya, y aquí ya no solo es lo que te hicieron a ti, sino que cuando tú ofendiste a alguien. Aquí es otra cosa. La primera era que si te ofendían a ti. Ahora voy a hablar cuando tú ofendes a alguien. ¿Cuáles son esas deudas? Cuando tú tienes una deuda que viene el diablo y te viene a oprimir y te viene y dice legalmente me pertenece y él no ha pagado y yo voy a empezar a oprimir. Cuando tú tienes algo contra alguien, tú hiciste algo y no arreglas antes de ofrecer una ofrenda. Mira lo que dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante de tu altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué está diciendo? Que necesitas primero arreglar las cuentas. Necesitas arreglar tus obligaciones. Necesitas ponerte a cuentas con las personas a las cuales tú hayas ofendido. Esta es la parte interesante donde uno tiene que entender. Hay deudas espirituales que uno las adquiere cuando uno no arregla las cosas a tiempo. Y ahí es cuando el Señor viene y te dice, si tú no perdonas, entonces viene el verdugo. Te entrego a los verdugos. Una deuda es una cuenta latente que está todo el tiempo ahí oprimiéndote. Mira lo que dice 1 Pedro 3:7. Y esto habla a los maridos, pero es interesante el contexto que aquí le dice de las oraciones. Porque a veces nosotros, yo les decía hace un momento, no hay cosa más tenaz que a veces cuando los padres, uno piensa, ¿cuántos hemos oído? Tal vez a lo mejor este es tu caso puntual, donde hay ciertos padres que tal vez creyeron que la falta de amor que no te pudieron dar, la falta de atención o de tiempo que no te pudieron dar, lo hicieron supliéndote con regalos. Lo hicieron supliéndote siempre con dinero. Y tal vez a ti nunca te faltó dinero, pero nunca tuviste amor, nunca tuviste tiempo. Y empezamos a tapar un hueco, un clavo con otro clavo. Y ahí es cuando vamos a entender un poquito que es... El Señor te dice, allá hay deudas que no están pagadas y mientras esta deuda no esté pagada, tarde o temprano te voy a entregar a un verdugo o alguno de tu generación tiene que pagar esa deuda hasta que se termine, hasta que alguien termine de pagar. Y esto es bien interesante para que entendamos un poquito más. 1 Pedro 3:7, mira lo que dice. 1 Pedro 3:7, mira lo que dice. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mira, esto es interesante. Tú estás orando a Dios, pero hay cosas que tú no estás haciendo bien con tu esposa y tus oraciones tienen estorbo. O sea, mira. Es como el Señor te está diciendo, aquí hay una deuda que no está pagada. Y mientras tú no estés arreglando esta deuda con tu esposa, mientras tú no tengas el trato correcto de honrarle a tu esposa como yo te he mandado, hay una deuda que está pagada y yo no puedo escuchar oraciones. Hay un estorbo en tus oraciones. Y nosotros a veces queremos y cantamos más alto y levantamos y llevamos una vida tapando ciertas acciones, pero el Señor te dice que hay una deuda que no está pagada. Y mientras la deuda no sea pagada, tus oraciones tienen estorbo frente a mí. Mira, estamos topando, es el tercer caso. Acuérdense, la primera es la falta de perdón porque son cosas que nos hicieron a nosotros. La otra es cosas que nosotros hemos hecho a alguien. Pero aquí estamos hablando, es el trato que uno tiene de nosotros como hombres nosotros vamos a responder a Dios, pero hay muchos hombres que no, es que yo soy tu cabeza y tú me tienes que obedecer y yo soy y tú te sometes y todo eso. ¿Cómo así nosotros tomamos un abuso y manipulamos nuestro nivel de autoridad? Y esto también va para los jefes. Hay muchos jefes que a veces tienen un nivel de autoridad en los cuales uno dice, es que yo soy el jefe y yo de ver cómo yo trato y ellos tienen que pagar y yo les estoy pagando y yo les pago el sueldo y ellos a mí me deben y todo eso. Pero ten mucho cuidado porque la forma como tú trates
trae un estorbo en tus oraciones, un estorbo. Y el Señor te dice que hay una deuda que tiene que ser pagada. Y tarde o temprano va a venir un juicio, y tarde o temprano. Miren, esto es interesante. Cuando nosotros vemos el caso, para que vamos a ir viendo algunos ejemplos en la Biblia para ir desmenuzando un poquito más lo que estoy hablando. Mira lo que dice. En Moisés, en Éxodo 7, versículo 3. Mira lo que dice. Éxodo 7, versículo 3. Éxodo 7, versículo 3. Mira lo que dice. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá más. Yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos de mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Mira esto es interesantísimo. Cuando el Señor le habla a Moisés, le dice, ¿sabes qué? Yo voy a mandar plagas a Egipto. Pero ¿sabes qué? Todas las veces yo voy a endurecer. Y eso es, y a veces uno dice, pero Señor, no tiene, o sea, es una forma media contraria, ¿no? Porque uno diría, bueno, ya con una sola plaga bastaba, Señor. Yo creo que con eso ya Faraón ya veía, pero cada vez, cuando uno lee esto, es interesante. Cuando mandaba una plaga a Egipto, es interesante cómo uno podría decir, bueno, pero entendió el Faraón. No. Adivinen quién le endurecía el corazón al Faraón. No era el Faraón mismo, no era el pueblo de los egipcios, era Dios que le cerraba otra vez el corazón al Faraón. O sea, no, a ver, para que me entiendan un poquito. Dios mandaba la plaga. Dios mandaba esa plaga y Dios mismo hacía que el Faraón se endurezca frente a esa plaga. O sea, no tiene sentido. Es como que, no sé, para que me entiendan un poquito. Dios mandaba la plaga. Lo más lógico hubiera sido que Dios mande la plaga y allá que entonces que el Faraón empiece a ablandar su corazón. Pero ¿qué es lo que hacía Dios? Mandaba la plaga y Dios endurecía otra vez el corazón. O sea, era como que él mandaba la plaga y él se contradecía con la acción que él hacía. No sé si me hago entender. Para que me entiendan, mandaba la segunda plaga y otra vez hacía que se endurezca el corazón. Porque aquí dice, mira lo que dice. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. O sea, él mandaba la segunda plaga y él endurecía. Si uno va y lee, no voy a ir topando todos los versículos, pero cada uno de estos dice, y se endureció el corazón como Dios ya lo había determinado. Y entonces otra vez se endureció porque Dios ya lo había determinado así. O sea, Dios endurecía el corazón del Faraón. Y eso es lo que a veces pasa. ¿Por qué? Porque había una deuda que pagar. Y cada vez a veces pasamos en situaciones donde a veces uno no sale de ciertas situaciones, uno no sale de ciertas deudas, uno no sale de ciertas situaciones que parecen anegantes. Y uno dice, Señor, pero estoy orando, estoy intercediendo, estoy ayunando, estoy haciendo bien las cosas. Y es como que tú mismo otra vez volvieras a endurecer las cosas. Y uno dice, pero ¿por qué no pasa eso? ¿Pero por qué no veo una solución a esta situación que estoy pasando? Y el Señor mismo está bloqueando eso. Y es hasta que no se termine de pagar una deuda. Dios vuelve a endurecer hasta que se pague la deuda. Dios vuelve a endurecer hasta que se pague la deuda. ¿Por qué? Porque Dios lo que va a hacer es que primero el juicio de Dios tiene que empezar por los hijos de Dios. El juicio de Dios siempre empieza por los hijos de Dios. Y esto es bien interesante. Mira lo que dice. Primera de Pedro 4:17. Vamos a entender un poquito ahí. Primera de Pedro 4:17. Aquí está el versículo que justo les compartí hace un momento. Primera de Pedro 4:17. Nosotros tenemos que entender que a veces hay situaciones en nuestra vida. Nosotros ahorita, por ejemplo, estamos viendo unos casos de corrupciones tan fuertes que hay ahorita en nuestro país. Y hay muchas situaciones donde uno dice, pero parece que no hace nada, le siguen comprando a los jueces. Y es como que algunos se van, se huyen. Y como que uno dice, pero qué injusto que es todo esto. No, porque tú te vas a dar cuenta que muchas veces ellos van a terminar pagando en el juicio final. Van a terminar pagando muchas situaciones. Y tal vez no paguen aquí en la tierra.
Pero los hijos de Dios, cuando hacemos algo malo, nosotros pagamos aquí primero, porque el rato que vamos a los cielos ya vamos a ir exentos de eso. Y por eso hay situaciones que a veces son adversas que estamos pasando, donde pareciera que el Señor endurece el corazón del faraón, endurece las situaciones que estamos pasando alrededor, y uno dice, Señor, pero parece como que estás en contra mía. Y el Señor dice, no, porque hay una deuda que pagar y tienes que pagarla primero aquí, porque cuando llegues a los cielos ya no vas a tener esa deuda. Mira lo que dice, 1 Corintios 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Mira. Está diciendo que los que obedecemos al evangelio de Dios tenemos que pagar el juicio aquí. ¿Entiendes eso? Mira, es poderosísimo. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? O sea, ¿sabes qué te está diciendo? A veces uno dice, pero Señor, ¿por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué siempre estoy en deudas? ¿Por qué siempre me enfermo? ¿Por qué estoy solo? Señor, ¿por qué pasan situaciones? Y te oro y te pido y te ayuno y te insisto, y parece como que tú endureces el corazón del faraón, y es como que yo estoy peleando contigo mismo, Dios, y es como que tú no me amas, como que tú no me quieres. Y el Señor te dice, porque hay una deuda que fue adquirido por ti, o fueron adquiridos por tus padres, y que alguien tiene que pagar, como fue lo de Jairo. Como que fue lo de Jairo, este discípulo. Él tuvo que morir, tuvo que fallecer, y él, a través de la muerte de él, trajo salvación a su casa. Pero alguien tenía que pagar tantas deudas de maldiciones. Yo me acuerdo que me contaba que su abuelo era un brujo y hizo muchas brujerías, hizo muchos pactos. Alguien tiene que pagar, alguien tiene que pagar la deuda. Cuando una deuda es adquirida, esa deuda no se va sola. Alguien tiene que venir y decir, yo vengo hoy a pagar, a saldar esta deuda. Y a veces el Señor permite cosas en nuestras vidas donde el Señor dice, yo necesito, así te diga, como dice, así tú obedezcas. Porque mira lo que dice al final del versículo 17. ¿Y cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Imagínate a los que obedecen el evangelio de Dios. Imagínate lo que vimos en 2 Reyes 4:1-7. Este dice, tu siervo temeroso de Dios nos dejó una deuda. Sí, porque a veces nosotros los cristianos pagamos ciertas deudas porque es deudas que tienen que ser pagadas. Porque el rato que tú pagas la deuda, aunque parezca tan duro, aunque parezcan situaciones tan fuertes, tú estás pagando deudas de las otras generaciones. Y gracias a que tú estás pagando, tus hijos no van a pagar. Gracias a que tú decides pagar el precio, las siguientes generaciones van a ser exentas, porque tú decidiste ponerte a la brecha y tú decidiste, ¿sabes qué? Yo acepto pagar el juicio de Dios. Y en algunos de los casos, tal vez tú no llegues nunca a tener hijos. Tal vez no sabemos cuándo va a ser el rapto, no sabemos cuándo Dios llevará a su iglesia y tú digas, no llega a conocer a hijos, o algunos sí tienen hijos. Pero tal vez no los llegues a pagar, pero el Señor dice, ¿sabes qué? Tú vas a llegar a los cielos porque lo que tú estás adquiriendo tienes activos en los cielos. Tú tienes cosas que yo te debo en los cielos. Y para que tú puedas recibir eso, todo lo que es legal aquí y que el infierno tenía en contra tuya, ya fue pagado y fue saldado. Y por eso tú pagaste con ciertas tribulaciones, tú pagaste con ciertas enfermedades, tú pagaste con ciertas injusticias en la tierra. Pero ya cuando llegas a los cielos, ya no tienes ninguna deuda. Y el enemigo no puede venir a reclamar algo que tú ya pagaste, porque aunque parecía como que yo endurecí el corazón del faraón en contra tuya, pues era para terminar de pagar la deuda tuya y de tus generaciones. Y ahí es cuando uno entiende, y ahí es cuando la Biblia dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? O sea, mira lo que está diciendo. Es tiempo de que el juicio empiece por los hijos de Dios. Es tiempo. Mira qué pasaba con este rey, mira qué pasaba con el siervo de Eliseo. Era el siervo temeroso de Dios, era el siervo de Eliseo, pero tenía deudas. Y sus hijos, los acreedores, vinieron a cobrar la deuda. Y vinieron a cobrar la deuda de su padre. Y los hijos podían haber dicho, pero yo qué culpa tengo si él es el que se vendió en las deudas. Yo qué culpa tengo si él es el que se endeudó. Sí, pero aunque no lo creas, las deudas espirituales que uno puede adquirir de nuestras generaciones pasadas, si alguien no dice, yo me pongo a la brecha y yo voy a pagar por esas deudas, ¿sabes qué? Las siguientes generaciones van a ser afectadas hasta que alguien decida pararse. Cuando yo hoy recordaba justamente
el cumpleaños de este discípulo de Jairo, y Dios me decía, no es casualidad que hoy vas a predicar de esto y te voy a recordar de este chico, porque él decidió pagar la deuda por sus familias y ahora gracias a él hay salvación en las siguientes generaciones, porque él decidió pagar una deuda que todas las otras generaciones no pagaron. Pero tú puedes decir, pero eso ya lo hizo Jesús. Sí, Jesús ya lo hizo cuando nosotros lo aceptamos, pero ¿de qué te sirve que tú aceptes un sacrificio en la cruz y después tú te sigues endeudando? ¿De qué te sirve que venga alguien y te diga, yo pago la deuda de tu vida, de tu alma, y tú te quieras seguir endeudando después de que ya alguien ya decidió pagar la deuda? Entonces el Señor te va a decir, ¿sabes qué? Yo pagué hasta esta deuda, pero las siguientes deudas tú tienes que pagarlas porque tú has rechazado el sacrificio que yo hice. Tú eres el que te volviste a endeudar cuando yo decidí pagar todas tus deudas pasadas. Y así es como el Señor obra en nosotros. Muchas veces el Señor te dice, en Colosenses, ¿se acuerdan que leíamos Colosenses 2:14? Te dice que Él ya pagó todos los decretos que te eran contrarios a ti en la cruz. Él ya los hizo válidos. Pero si tú a partir de eso, tú sigues endeudándote, es tiempo de que el juicio primero empiece por la casa de Dios, y el Señor parecería como que está endureciendo el corazón de Dios en contra tuya, pero es hasta que alguien termine de pagar esa deuda, y es para librar a ti y a las siguientes generaciones, es para librarte a ti y a tus hermanos, es para librarte a ti y a tu esposa, es para librarte a ti y a tus hijos, porque alguien tiene que pagar por eso. Y también muchas veces es para darnos los bienes venideros que tenemos en los cielos, y que Satanás viene y te dice, pero aquí hay otros en contra en el infierno. Así como existen ángeles que están anotando todo lo bueno que tú estás haciendo, hay demonios que están anotando y están diciendo, él me debe esto, él hizo esta deuda, él pagó esta deuda, y él, a pesar de que ya te aceptó a ti, fue un hombre temeroso tuyo, se endeudó en cosas, y hay acreedores que vienen a cobrar por esos hijos. Y mira, es tan tenaz, porque ahí es cuando entendemos qué pasó. Mira esto, hablando de Moisés mismo, para que entendamos un poquito. Moisés, nosotros sabemos todo lo que pasó con las plagas, ¿no? Pero vámonos a Éxodo 12:29, y aquí vamos a entender lo poderoso de lo que estamos hablando. Éxodo 12:29, cuando leemos en Éxodo 12:29 entendemos algo que es también poderoso, y mira lo que dice Éxodo 12:29. Mira lo que dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Mira. Esto es tan poderoso, cuando tú entiendes esto. Mira, aquí hay algo que me gustó muchísimo. Miren, ¿qué pasó aquí? La plaga, la 10ª plaga. Incluso esta plaga me llama tanto la atención porque cuando vino la 10ª plaga llegó así de una, ¿no? Y mira esto, cuando nosotros vemos aquí la plaga, la última plaga, dice que atacó a los primogénitos. Hasta ahí todos sabíamos, ¿no es cierto? Pero cuando uno lee esto, dice no solo a los primogénitos que estaban en la tierra, sino dice que también a todos los que estaban sentados sobre tronos. O sea, dice a todos los comunes y silvestres, a los que tenían autoridad, porque uno puede decir, no, pero es que yo tengo mis contactos, yo soy rey, yo tengo como ahora vemos, no, la corrupción, no, es que yo tengo mis palancas, que yo tengo los jueces, no importa, o sea, no importa en qué puesto de autoridad, y aún a los que están en la cárcel, o sea, a los que están pagando justicia, o a los que o a los que se fugaron, o lo que sea, todos van a pagar, pero también pagan los animales. Y yo me decía, Señor, ¿por qué culpa tienen también los animales? Y es interesante entender, 80 años atrás, mira, se creó una deuda, y esto es poderosísimo. Ellos pagaron, y esto con Moisés vamos a entender claramente lo que estoy hablando de las deudas espirituales para que entendamos un poquito. Mira lo que pasó, 80 años atrás, cuando José muere, llega un nuevo faraón, y el faraón llega a Egipto. Y miren esto cuando pasa esto, 80 años antes de la 10ª plaga que atacó a todos los primogénitos y que fue hasta los animales, 80 años antes, Faraón empieza a ver que él no le conocía a José, este nuevo faraón, porque ya faraón no es el faraón que estuvo con José. Ya el faraón murió, muere José y llega un nuevo faraón. Y él empieza y dice, estos israelitas están reproduciendo por montones, ¿sabes qué? Vamos a dar una orden para que empiecen las parteras a matar a todos los hijos, hombres de los
de los israelitas. Y las parteras no obedecieron esto, pero ahí es cuando nosotros vemos en Éxodo 1, podemos ver esto, este es el caso que pasa. Y mira lo que dice en Éxodo 1. Entonces, esto estoy haciendo un resumen, todo el capítulo 1, pero al final de Éxodo 1, entonces, en Éxodo 1:22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. O sea, la instrucción del Faraón fue matar a los primogénitos y murieron muchos primogénitos. 80 años antes, el Faraón tuvo una deuda con Dios. Hubo una deuda que Satanás la anotó y dijo: legalmente me pertenece. Y ya 80 años después, cuando Israel era cautivo por los mismos egipcios, Dios, para traer libertad, ¿qué es lo que hizo? Fue acordarse de la deuda que el faraón 80 años antes adquirió, y ahora se fue no solo con los primeros, sino con todo primogénito de todo tipo, en autoridad y en autoridad, en la cárcel y no en la cárcel, y aún atacó a los animales. Y mira, no solo ahí queda el punto. Acuérdense en cuál fue el punto, y esto compartí también el día domingo. Acuérdense qué pasó con Abraham. Muy bien, eso abrí el día domingo, ¿no? Abraham, ¿qué es lo que hizo Abraham? Abraham cogió y llegó a un punto donde Abraham tiene hijos con Agar. ¿Se acuerdan? Dios le da una promesa, le dije: así como son las estrellas va a ser tu descendencia. Muy bien. ¿Y qué pasó? Entonces, cuando no llegaba la promesa, se acerca a Sara y le dice: no, ¿sabes qué? Creo que Dios se refería a que tienes que tener hijos con Agar, con la sirvienta. Y se mezcla los israelitas con los egipcios, cuando Dios nunca mandó a hacer esa mezcla. Y todos sabemos que de ahí nacieron, ¿qué? Todos sabemos que de ahí nació Ismael. Ismael se llevó, ¿qué? La primogenitura, porque Ismael era el primogénito. Por más que nosotros que digamos que en Isaac fue la promesa, en Isaac fue la bendición, pero la primogenitura se llevó ¿quién? Ismael. Y esa deuda, que a pesar de que Abraham le soltó, le dejó, mira quién fue, le soltó a Agar y le mandó al desierto con Ismael, y ellos se fueron solos, y Ismael pagó una deuda que su papá la adquirió, y después, más tarde, él cobró su deuda, y los egipcios fueron los que cogieron presos al pueblo de Israel. O sea, todo es una deuda. Hay deudas espirituales que van cobrándose a través de los años. Y es interesante entender qué momento uno debe cortar y cómo se paga eso. Hola Cris, qué gusto. Dice: gracias Gaby, pero ¿qué pasa cuando presentas tu caso en la corte por tus antepasados y te arrepientes? Sí, eso es poderosísimo. Mira, cuando uno lee primera de Juan 5, es interesante cuando la Biblia dice que cuando hay personas, por ejemplo, cuando uno va a orar en un hospital, uno va y ora en un hospital, ¿qué pasa? A veces una persona, eso me pasó con mi papá, el Señor me mandó, le dio una semana más, le dieron una operación y estuvo una semana prácticamente mi papá en coma. Y el Señor nos dio una semana, y el Señor durante esa semana me dijo: quiero que pidas perdón por todos los pecados. Y en 1 Juan 5, la Biblia dice que hay pecados que no son de muerte, que por los cuales, si es que hay pecados que no son de muerte, tú le pidas y esos van a ser perdonados. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Vamos a ir a 1 Juan 5 para responder la pregunta de Cris. 1 Juan 5, no sé si estás ahí, Cris. 1 Juan 5. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Dice, respondiendo a la pregunta de Cris, dice: mira, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, mira, te dice que hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. ¿Cuál es eso? Gracias por la pregunta y me ayuda mucho. Mira, para que nosotros entendamos. Cuando hay
Nosotros tenemos que entender, primero, esta prédica es para que entendamos cuáles son las deudas espirituales, porque uno puede decir, yo no sé si hay deudas espirituales, yo no sé si estoy pagando una deuda espiritual. Pues ya te vas a ir dando cuenta, mientras yo te estoy predicando, que hay ciertas cosas que uno está diciendo, pero yo creo que estoy pagando ciertas cosas. Hay ciertos negocios que uno no sale, hay veces que uno está en la economía, uno no logra prosperar. Algunos en el amor no logran salir adelante. A veces uno no logra salir de ciertas situaciones, que uno sale de un accidente y llega a otro accidente y como que se vuelven repetitivas ciertas maldiciones, que uno se vuelve a hacer repetitiva y uno se puede dar cuenta, yo estoy pagando una deuda y hay una deuda. Señor, muéstrame cuáles son las deudas que yo tengo que romper. ¿De quién son? ¿Son mías? ¿Las adquirí yo o adquirieron mis antepasados? Y mira aquí en esta parte, cuando uno lee estos versículos, ¿qué te dice? Que hay pecados de muerte y no de muerte. Los pecados de muerte, ¿cuál es? Aquel que no acepta a Jesús y el sacrificio directo. Eso va con Colosenses 2:14. Cuando hay una actas de decretos que Jesús ya pagó, las destruyó, esas las hizo contrario y Él se puso delante tuyo y Él dice, ¿sabes qué? Esto yo destruyo, invalido todo. Pero cuando tú no cumples ese pecado, o sea, tú no le aceptas a Jesús, todo pecado que es injusticia, mira lo que dice aquí, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, todo pecado, cuando yo pido a alguien, yo voy a la corte, yo voy y yo pido perdón por todos los pecados, yo voy y le digo, Señor, yo te pido perdón por estos pecados. Y eso es lo que hizo Dios me mostró. En una semana Dios dijo, quiero que pida, y me empezó a mostrar todos los pecados, todas las situaciones que Dios estaba haciendo con mi padre. Y yo empecé a pedir perdón por todas las cosas. Mi papá estaba en un hospital, él no tenía conciencia como para él pedir perdón. Pero el Señor me mostró ese versículo y me dijo, quiero que pidas perdón por todos los pecados de él. Y yo empecé a pedir con nombre y apellido, empecé a pedir uno por uno todas las cosas que a veces uno hasta le da vergüenza decirle a su papá, pero yo empecé a pedir perdón por todas las cosas. Yo no cubrí su desnudez, y eso sí, pedía perdón por todos los pecados de él, pero eran pecados no de muerte, por más que eran injusticias, pero eran pecados no de muerte. Pero el único pecado que es de muerte y que yo no puedo hacer nada es es el creer en Dios y en el sacrificio que hizo Jesús. Es pecado de muerte directo, y si él ya no quiere aceptar, ahí sí ya no puedo hacer absolutamente nada. Entonces yo puedo ir y ahí es lo que hago. La parte clave, justamente te me adelantaste un poquito, Chris, pero es un buen punto lo que tú topaste. Cuando uno tiene deudas espirituales, uno tiene que tener, la primera parte de todas es pedir perdón, arrepentirse y confesar. Pedirle a Dios que Dios nos muestre cuáles son esos pecados, porque si hay deudas, tarde o temprano, pasen 80 años como pasó con Moisés, 80 años en los cuales tuvieron que pagar los primogénitos por lo que hizo el faraón hace tiempos, que igual como pasó con Ismael, tuvieron que pasar muchos años más para que el pueblo de Israel cayera bajo las manos de Egipto, porque él tomó una mala decisión, Abraham, y la deuda que él hizo al dejarle abandonado a Ismael, tarde o temprano la pagó el pueblo de Israel por el error que cometió. Entonces nosotros tenemos que estar siempre abiertos. Señor, muéstrame cuáles son estos. Miren esto, Josué 7:12 es otro de los casos de la Biblia que me llama mucho la atención y que pasó algo parecido. En Josué 7, nosotros sabemos la historia de Acán. ¿Se acuerdan cuando Josué empieza a ir conquistando diferentes tierras y llega a uno de los pueblos y Dios les dice, quiero que vayan y destruyan todo, no dejen nada vivo, no se lleven nada? Y Acán coge y guarda un manto babilónico y coge y guarda 200 ciclos de plata, él y su esposa, y ellos esconden. Y cuando ellos van a vencer, Josué llega a un pueblo que eran mucho menos, y ellos habían vencido mucha gente que eran más inferiores, con más armas y con todo, y siempre vencían porque Dios estaba con ellos. Y llegan a vencer a uno de los pueblos y total el pueblo les derrota. Y Josué se acerca donde Dios y Dios le dice, Señor, ¿qué pasó? Pero si antes hemos vencido pueblos más numerosos, pueblos que tenían mucho más armas, y nosotros siendo mucho menos hemos llegado a vencer, ¿qué pasó ahora? Y Dios le dice esto, miren Josué 7:12, Dios les dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Miren lo que Dios está diciendo. Nunca vas a poder vencer esas áreas, y yo me voy a apartar de ti mientras tú tengas estas deudas, o haya alguien que adquirió una deuda y no se ha perdonado y no se ha desarraigado ese anatema, no se ha desarraigado. Hay deudas espirituales que nosotros hemos adquirido de nuestros familiares o que nosotros mismos hemos hecho, y en los cuales esto se convierte en un anatema, y Dios te dice, así como en este versículo te dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de medio de vosotros. ¿Te das cuenta que Dios ve
venga y te diga, yo nunca más voy a estar contigo, yo nunca vas a poder vencer esas áreas, nunca vas a poder salir adelante, porque hay anatema. Esas son las deudas. A veces, ya vimos cuál era el primero, ¿se acuerdan? Falta de perdón, lo vimos cuando tú tienes cosas también que hiciste a tus hermanos. Eso ya lo vimos de hace un momento, ¿se acuerdan? Eso es otra de las situaciones, pero aquí vemos otra de las situaciones más también que está surgiendo. ¿Y cuál es? Es la situación. Hablábamos también de otro de los puntos, ¿no? Acuérdense, la primera falta de perdón, la segunda cuando nosotros tenemos cosas que hemos hecho al resto, la tercera hablábamos cuando nos abusamos del puesto de autoridad. Acuérdense, los hombres no tratamos a las mujeres como debe ser en el puesto de honra, como una mujer, como debe tratar el hombre a su mujer, y eso pasa también con los jefes y todo eso. Nuestras oraciones tienen estorbo, pero aquí va la siguiente, aquí habla del anatema. Estas son otras de las deudas espirituales que uno puede adquirir, y mientras haya estas deudas, mira qué pasó aquí, fue algo tan tenaz. Acán se guarda esto y Dios le dice, ¿quién guardó esto? Pero ¿sabes qué fue lo tenaz? Que cuando le confrontan a Acán, mira lo que dice. Versículo 7:20, dice, Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Mira, esto es poderosísimo, yo quiero que entendamos esto es súper fuerte. A veces hay ciertas cosas en las cuales nosotros convivimos a diario, hay ciertas cosas que tú compraste, hay ciertas cosas que fueron malditas y que tú hiciste, compraste o adquiriste, hay ciertas conexiones, hay fotos, hay recuerdos, hay lugares, hay objetos que tú compraste que han sido malditos, que han sido consagrados a otras cosas, que tienen símbolos de brujería, que tienen símbolos de hechicería, y mientras tú tengas eso en tu casa, tú te das cuenta que no logras prosperar, tú te das cuenta que siempre hay robos, tú siempre te das cuenta que siempre hay accidentes, y tú le oras, le clamas, le intercedes a Dios y sientes como que hay cosas que están pasando, y Dios te dice, eso está escondido abajo. Mira lo que le dice, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. ¿Tú qué sabes si a veces hay huesos de muertes, hay cosas que fueron enterradas abajo de tu casa? ¿Tú qué sabes qué asesinatos o qué cosas se hay en los lugares donde tú arrendaste, donde tú estás viviendo? ¿Qué pecados se hicieron? ¿Qué pecados hicieron tus padres? Tú no sabes qué puertas abrieron tus padres, y el Señor te está diciendo, hay una deuda que está abierta, y si alguien no la paga, yo me alejaré de ti. Todo lo que tú enfrentes no vas a poder vencer, porque eso es lo que le dijo aquí en 7:12. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Y ahí es la parte de la revelación de Dios que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Señor, muéstrame, Señor, qué anatemas hay en mi hogar, qué anatemas hay en mi generación, qué anatemas hizo mi padre, qué anatemas hizo mi abuelo, qué anatemas hizo mi mamá, mi abuela, mi bisabuela. Y uno empieza con este discernimiento al Señor, muéstrame, o qué anatemas tú abriste, porque a veces uno dice, bueno, es que yo entré con un chico o entré con una chica, tuve una relación, pero tú no te das cuenta que esa persona fue una persona que se consagró al satanismo. Nosotros tuvimos una administración hace unas 3 semanas, fue tan tenaz, cuando nosotros estábamos ministrando en la oración de salvación. Yo estaba en un centro de rehabilitación de drogadictos, y era tan tenaz porque en la oración de salvación, cuando yo le estaba haciendo aceptar a Jesús, toda la gente estaba arrollada en el piso, llorando, clamando salvación. El Espíritu Santo, antes de hacer la oración de salvación, antes de renunciar a Satanás, el Espíritu Santo me dice, va a haber liberación. Y yo dije, wow, yo nunca he visto liberación en solo la oración de aceptar a Jesús. Y yo le digo en ese momento que rechacen a Satanás, y había una persona, me dice aquí, una persona que hizo pacto con el diablo. Y en el momento que la persona hizo, y esto, el Ricky que está escuchando esta prédica me puede dar fe de esto, y Andresito también que está aquí, es tan tenaz, porque Javier también, porque en ese momento, el Espíritu Santo me dice, ¿sabes qué? Una persona hizo pacto con el diablo, y esto se va a romper en este momento. Y en el momento que yo le hice renunciar, en ese momento que le hice rechazar eso, la persona empieza a vomitar en plena oración de salvación. O sea, imagínense en pleno centro de rehabilitación, donde la gente no tiene idea de lo que es una liberación, empieza a haber una liberación, y el Espíritu Santo me dice, porque le estás haciendo renunciar, le estás haciendo pagar una deuda, le estás haciendo cortar. ¿Cómo rompo yo con una deuda? Arrepintiéndome. ¿Y cómo yo pidiendo perdón? ¿Cómo yo rompo? Confesando esto, rechazando, renunciando a esto. Eso es una forma de romper las deudas que fueron adquiridas. Y en ese momento automáticamente, ¿qué pasó? Hubo una liberación. Y mira lo que pasó aquí. Él adquirió un manto babilónico. ¿Sabes lo que significa un manto? Era una cobertura. A veces nosotros, cuando vamos recibimos oraciones o recibimos imparticiones de cierta gente, lo que hacemos es cubrirnos con mantos
mantos donde el Señor te dijo, nunca tenías que cubrirte con ese manto. Al entrar nosotros en relaciones con personas que no teníamos que haber estado, nos aliamos con ciertas coberturas, y esos son los mantos. ¿Sabes qué me llamó la atención? No tanto me llamó la atención de los 200 ciclos de plata ni los lingotes de oro. ¿Sabes qué me llamó la atención? Que una de las cosas primeras que él menciona, dice, es un manto babilónico. ¿Sabes qué? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la prédica del manto? Y si no, les animo a que busquen aquí en la iglesia, tenemos grabado la prédica que habla del poder del manto. Los mantos tienen tanta revelación y es tan importante. El manto significa una cobertura. Ellos guardaron una cobertura que era ilícita, era una asociación ilícita, y eso trajo una maldición. Hay muchas maldiciones que llegan a nuestras familias por asociaciones ilícitas. Cuando hay ciertas personas que se asociaron, se unieron con satánicos, se unieron con personas que estuvieron en otras religiones y estuvieron en tantas brujerías y hechicerías, y tú hiciste un pacto, y eso se vuelve un anatema que está trayendo una deuda, que si alguien no decide cortar y pagar esta deuda, temprano viene Satanás, viene el diablo y te dice, aquí me debe y hay una deuda, y alguien tiene que venir a pagar, alguien tiene que venir a cancelar. Y eso es lo tenaz, que aquí cuando él, ¿sabes cómo pagó? Acán fue apedreado. Cuando tú ves el final, dice en el versículo 25, dice 7:25. Josué 7:25 dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. O sea, miren, ¿cuál fue el final? El final fue, tuvieron que ser apedreados. O sea, ¿sabes qué? Tú tienes que ser radical y cortar. Tú tienes que ser y cortar y destruir. No puedes asociarte. No puedes seguir atado a un anatema. No puedes seguir asociado a un manto babilónico, a una cobertura que te está trayendo maldición, a una cobertura que trae deuda. Tú tienes que cortar. Tú tienes que desarraigar. Tú tienes que renunciar a eso. Tú tienes que desprenderte de eso. Porque si tú no lo haces, va a venir el enemigo y te va a apedrear. Si tú no lo haces, va a venir el enemigo y te va a destruir. ¿Y sabes qué? Aquí no es que tuvieron misericordia. Dijeron, ay, pobrecito Acán, y ya medio se va a poner a llorar y ya todo le perdonó. No, ¿sabes qué? Lo apedrearon, porque tienes que ser radical con lo que el Señor te dice que cortes, porque las deudas tienen que ser canceladas, y es tiempo de que el juicio de Dios empiece por los hijos de Dios. Así que si tú vas y dices, a que nosotros vemos ahorita en la actualidad que hay mucha gente que se huye, que los casos de corrupción, sabes que ellos van a tener toda la eternidad para pagar el infierno, pero los hijos de Dios, nosotros vamos a pagarlo en esta misma tierra. Y es el tiempo que a veces hay situaciones que alguien tiene que pararse a la brecha y tiene que decir, yo voy a pagar. ¿Qué es lo que pasó con el hijo pródigo? En Lucas 15, para que entendamos un poquito. Todos sabemos la historia del hijo pródigo, así que no necesito refrescarlo. Pero mira el arrepentimiento que tuvo el hijo pródigo cuando él volvió a casa. Lucas 15, mira lo que dice. Lucas 15, versículo 21, mira lo que dice. Mira lo que dice cuando el hijo pródigo regresa, le dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mira, el arrepentimiento que llega de él fue tan clave que él dice, ¿sabes qué? He pecado contra el cielo. Ese es el arrepentimiento, eso es lo que también hablamos justamente con Chris. Cuando uno llega con ese arrepentimiento, cuando uno llega frente a Dios y le dice, ¿sabes qué? Me arrepiento, yo corto, renuncio, rechazo, pero corto, porque cuando fue con Josué, con Acán fue, renunció y lo cortaron, le apedrearon, lo echaron fuera. O sea, tú tienes que terminar de renunciar, terminar de cortar con toda alianza, porque tarde o temprano esas alianzas, si tú las sigues permitiendo, esas alianzas te van a destruir y van a traer maldición, y esa deuda no se va a terminar de pagar hasta que alguien, tú o las siguientes generaciones terminen de pagar por eso. Y mira lo que dice, pecado contra el cielo y contra ti. Y ahí mira lo que dice, y cuando hay ese genuino arrepentimiento, ya no soy digno de ser llamado. Pero mira lo que dice, hace el Padre. Y esa es la revelación también de lo que hace el Padre Celestial con nosotros. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Eso es lo que Dios hace cuando tú te llegas a un arrepentimiento. Cortas con toda deuda espiritual, cortas con todo legado del enemigo que tú tienes sobre tu vida, y sabes que hay un genuino arrepentimiento. El Señor viene y te da un nuevo vestido, te viste, te da una nueva cobertura, ya te corta el manto babilónico, te corta todo manto contrario, y lo que hace es te pone un anillo. El anillo significa un pacto, establece de nuevo un pacto, te da una nueva vestidura, y es cuando el Señor en ese rato te restaura tu relación contigo y vuelves a tomar el puesto como hijo del rey. Eso es lo que Dios hace cuando tú terminas de pagar una deuda. Mira también lo que pasó. Todos sabemos la historia también ya mismo acabo. Mira, con David. Cuando David pecó con Betsabé, ¿sabes qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó cuando David cayó con Betsabé? En 2 Samuel 12, vamos a ver.
Estoy solo corriendo porque no estoy contando toda la historia, sino estoy haciendo un resumen. Todos sabemos que David pecó con Betsabé, todos sabemos que él fornicó, adulteró, le mandó a asesinar al esposo de Betsabé. Pero ¿sabes qué es lo interesante? En 2 Samuel 12:15, mira lo que dice, y esto es poderoso. Mira lo que dice. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño y temían los siervos de Dios hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, mas cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba. Y diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré de hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Mira qué interesante que es cuando el Señor viene y ya restaura. O sea, mira, él en un principio, ¿sabes qué es? Pidió perdón, se arrepintió y todo eso cortó. Hay consecuencias que van a venir, pero mientras tú tengas la actitud de ayunar, de clamar, de interceder, créeme, el Señor viene. Y después de eso, cuando él se levanta y dijo: bueno, hay una consecuencia que pagar, pero lo más importante es yo levantarme, volver y restaurar lo que yo hice. Y lo que me gusta es lo que dice en el versículo 25, dice: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Qué interesante. O sea, él se restauró en su espíritu, en su alma, restauró todo lo que él tenía. Y ese es el tiempo de la iglesia, de nosotros. Es lo mismo que pasó con Esaú y Jacob, cuando Jacob estaba arrepentidazo y le empieza a mandar en grupos y todo eso para ver si aplacaba mucho la ira de Esaú, porque él sabía que se había robado la primogenitura. Eso está en Génesis 33. Es interesante cuando él empieza a decir, ¿sabes qué? Le empieza a mandar por grupos, porque él decía: puede ser que ahí me salva, y como Esaú debe estar con muchas iras. En Génesis 33:8 le dice, y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Porque empezó a mandar en diferentes grupos con diferentes animales y con diferentes ofrendas para ver si eso aplicaba la ira de su hermano. Y Esaú le dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que yo he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego que si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues con tanto favor me has afligido, acepta, te ruego, mi presente que he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Mira, es interesante cuando tú tienes esa actitud de arrepentimiento, cuando tú tienes una actitud de arreglar las cuentas con Dios. Esa es la forma como tú empiezas a pagar las deudas. Esa es la forma cuando tú decides perdonar al que te ha ofendido. Es cuando tú tomas en cuenta y tú dices: ¿sabes qué? Voy a honrar el puesto de autoridad que Dios me ha dado. Voy a ponerme a cuentas con toda la gente que yo he hecho daño. Cuando tú tomas esa actitud de coger y restaurar todo lo que tú sabes que has abierto las puertas, cuando tú cierras todas las puertas, tú estás cortando toda legalidad, empiezas a pagar las deudas. Esa es la forma de cómo tú empiezas a pagar las deudas espirituales. Las deudas espirituales es cuando tú decides restaurar, es cuando tú decides cortar, es cuando tú decides renunciar a todo lo viejo, es cuando tú decides renunciar a todo manto babilónico, es cuando tú decides cortar con todo lo que es cuando tú te pones a cuentas, es cuando tú honras los puestos de autoridad, y es cuando tú te pones a cuentas con todas las personas que debes o a las personas a las que has hecho daño. Mira lo que dice... Es interesante, mira lo que dice aún en Génesis 37, hablando mismo de Esaú. Mira lo que dice Jacob. Espérame un ratito, ¿dónde está? Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. Es interesante, con esto voy a terminar. Primera de Pedro 1:17. Es interesante lo que pasó con lo que estaba diciendo ahorita de Esaú, Jacob. Se restaura al final toda la relación, y al final, ¿sabes qué? Jacob y Esaú, a pesar de todo lo que le hizo, ¿sabes qué? Esaú es restaurado y es levantado, lo cual nunca pasó eso, por ejemplo, con Salomón, nunca pasó eso con Sansón. Y a veces es tan tenaz porque tú tienes ventanas de tiempo para tú terminar de pagar deudas, y si tú no las haces dentro de ese lazo de tiempo, tarde o temprano vas a terminar perdiendo lo que Dios algún día restauró.
Sansón lo restauró, pero al final terminó muriendo. Pero Salomón no tuvo un tiempo de arrepentimiento genuino y no lo adquirió como pasó también con Saúl. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:17. Con esto voy a terminar. 1 de Pedro 1:17. Mira lo que dice. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No son cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mira lo que te está diciendo aquí, es tan poderoso. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. O sea que va a haber un juicio. O sea, ¿sabes qué? Siempre va a haber un tiempo donde nosotros vamos a tener que pagar por las deudas, y va a haber un punto donde nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios y pidiéndole a Dios que Dios nos muestre cuáles son las deudas que debemos terminar de pagar, saldar, sellar y cerrar. Y mira lo que dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de quién, de vuestros padres. Qué tenaz es lo que hemos venido diciendo, que a veces uno adquiere esto de la... Dice, no son cosas corruptibles como oro y plata. No está hablando justamente de las deudas naturales, no está hablando de las deudas que uno adquiere de plata, no estoy hablando de esas deudas, estamos hablando de las deudas espirituales, y que solo la redención y la salvación de Jesús nos lleva a una limpieza pura, pero con un arrepentimiento genuino. Amén. Espero que haya sido un tema donde nos podamos hayamos podido ser edificados. Es interesante, nosotros esto lo relacionamos también con el tema cuando hablamos de la iniquidad, las maldiciones generacionales. Ahí lo profundizamos un poco más, pero yo quiero que entendamos que existen muchas deudas espirituales, que a veces uno va y le dice, Señor, pero Señor, ¿por qué estoy pasando por estas situaciones? Y Dios a veces está permitiendo ciertas cosas, y a veces, como que decíamos, el faraón está endureciendo el corazón del faraón, pero muchas veces Dios tiene un propósito muy grande con esto, y tenemos que tomar en cuenta que aunque parecería como que Dios está en nuestra contra, Dios está diciendo, ¿sabes qué? Es tiempo de que el juicio de Dios empiece por la casa de Dios, empiece por mis hijos, porque es tiempo de que alguien pague la deuda suya y las siguientes generaciones. Muchos a veces pasamos por situaciones muy fuertes, y el Señor dice, ¿sabes qué? Yo quiero que pases por esas situaciones porque tus hijos no van a pasarlos, y aunque a ti te cueste ahorita, alguien tiene que pagar el precio. Como yo les contaba de este chico, que yo les decía, este chico decidió pagar el precio, y ahora las siguientes generaciones, algún día él va a recibir la recompensa y la recibirá en los cielos. Y eso es la parte donde nosotros tenemos que entender, el hacer tesoros en los cielos. ¿Cuáles son los tesoros? Los tesoros en los cielos no es por las empresas que tú ganes, no es por el dinero que tú hagas, no es por lo bien que te vistas, por lo rico que hueles, no es por el cuerpo que tú tienes, tiene nada que ver. Tiene que ver con las cosas en el espíritu que tú estás llamado a hacer, y las cosas en el espíritu que Dios te está diciendo que cortes aquí en lo natural. Y a veces nos significa también nosotros pagar un cierto precio, pero es para que otros tengan vida. Y solo en los cielos vamos a poder entender muchas de las cosas que pasamos aquí en la tierra, donde uno dice, Señor, pero yo no entiendo por qué hemos pasado por cosas tan fuertes, por qué nunca recibí una libertad en esto, o por qué yo no he visto la mano de Dios en este tipo. Y el Señor te está diciendo, porque tú algún día me hiciste la promesa y le dijiste, yo quiero cortar eso, quiero erradicar eso de mi familia, de mis generaciones, y el Señor te tomó en serio. Y el Señor dice, pues, ¿sabes qué? Tú vas a ser la persona que vas a terminar de pagar esa deuda, y esa deuda te va a costar mucho tiempo, te va a costar muchas finanzas, te va a costar muchas oraciones, te va a costar muchas lágrimas, pero tú vas a erradicar de eso, de tu vida, de tu familia y de tus siguientes generaciones. Amén. Espero que haya sido de edificación. Gracias. No he estado leyendo todos los mensajes, perdón. Bueno. Wow, amén, amén, amén. Gracias, Cris, dice, gracias, muy edificante. Amén. Amén, qué gusto también, Cris, que estés ahí conectada. Y bueno, te animaría también, si quieres, para que revises también las prédicas que tenemos siempre grabadas. Ahí está la del domingo, también estuvo muy relacionada con este tema. Justo lo que dijo también Adrián también dijo que tiene mucha relación con esto, ¿no? Con la palabra que recibimos de fin de semana respecto que no debemos permitir que el día termine sin reconciliarnos. Exactamente. Amén. Amén. Exacto, justo, Adrián, lo que tú dijiste, ¿no? Amén. Mi Dios concediéndonos discernimiento, sabiduría y humildad para destruir los anatemas. Amén. Sí, eso es interesante.
siempre tenemos que pedirle a Dios, Señor, muéstranos, porque a veces cuando hay, ¿cómo saber cuando hay un anatema en nuestras vidas? Muchas veces cuando vemos ciertas situaciones en las cuales uno no está logrando y es como que se vuelve repetitivo y uno dice, pero es que no logro vencer, no logro vencer en el área sentimental, no logro vencer en el área sexual, no logro vencer en el área económica, no logro, estoy continuamente cayendo y recayendo en ciertos temas. Ahí es cuando uno se puede dar cuenta que sí hay ciertos anatemas donde uno tiene que pedir, Señor, esos anatemas son por mí, son por mi familia, ¿qué es lo que hay? ¿Cuáles son las conexiones que hubieron? ¿Qué relaciones tengo que renunciar? ¿Qué tengo que pedir perdón por mis generaciones? Y es parte de pedirle a Dios que te sea dándonos luz, entendimiento. Pero el Señor, en este tiempo, es el tiempo donde el Señor está llevando a la iglesia a un tiempo de purificación, de limpieza. Aunque no lo crean, esto de la enfermedad, si ustedes ven el COVID, es una enfermedad que ataca ¿a qué? A los pulmones, ataca a la nariz, ataca al gusto, ataca a la garganta. Y es interesante que nos pone un tapabocas y es interesante que el Espíritu Santo, o sea, Dios nos está diciendo, es un tiempo donde tenemos que aprender a callar, a purificar lo que recibimos, a purificar lo que percibimos, a purificar lo que saboreamos, lo que nos deleitamos, lo que nos está alimentando espiritualmente. Y es un tiempo donde crean o no, esta enfermedad no es solo, todo el mundo habla que es como un juicio, sí, perfecto y todo eso, pero querramos o no, está trayendo una limpieza, una purificación. Y ahorita es el tiempo donde Dios está purificando también el mover los cristianos, la relación con Dios, está llevando a levantar nuevos altares. Acuérdense cuando hablábamos de la prédica de los altares, levantar nuevos altares en nuestras casas, y es lo que Dios está haciendo. Amén. Amén. Dani dice amén fuerte. Ricky, listo. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Y si Ricky ya está listo para la Santa Cena. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Me avisan cuando estemos ya listos para compartir el pan. Amén. Amén, Lore. Listos, dice Fander, Jenicita, con tus hijos. Ya despiden. Me avisan cuando estemos listos. Listo. Lista Belencita. Lista Ivette. Lista Lore. Esperemos un ratito más ya. ¿Listos? Vamos a orar ya. Papito lindo, Señor, gracias, Señor, por tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque tú exhibiste a nuestros enemigos públicamente en la cruz, Señor. Tú venciste toda muerte, enfermedad, toda opresión, toda destrucción, toda oscuridad, Señor. Todos los decretos, Padre, toda brujería y hechicería, todos los pusiste en la cruz, Señor, Padre. Y hoy, Padre, como dice en tu palabra, Padre, conmemoramos, Padre, tu sacrificio, Señor. Anunciamos tu muerte y anunciamos tu vida y tu resurrección en nosotros, Señor. Declaramos tu cuerpo, tú permaneces y vivificas todo nuestro ser, Señor. Purificas nuestra sangre, nuestro ADN y todo lo que somos, Señor. Y bendecimos de este pan, Señor, tu cuerpo, Señor. El cuerpo, la vida, la resurrección de Jesús en nosotros, Señor. Abrazamos de eso, Señor, y nos revestimos de él, Señor. Comemos de él, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque nos das este tiempo para compartir, Señor, para comer del pan, Señor. Gracias, Señor. Amén, Carito, Santi también, Cris, listos. Bendecimos también
la sangre de Jesús, Señor, declaramos, Padre, este pacto, Señor, esta alianza que tú hiciste, Señor, para acercarnos, Señor, para revestirnos, Señor, de ti, Señor, para cubrirnos, Señor, Padre, y declaramos, Padre, esta sangre, Señor, Padre, purificando nuestra sangre, Señor, nuestro ADN, nuestro sistema inmunológico, Señor, protegiendo, Señor, nuestras vidas, nuestras finanzas, nuestros cuerpos, nuestros corazones, nuestros hijos, Señor, Padre, nuestros negocios, nuestros trabajos, Padre, aún nuestras mascotas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Bendecimos esta sangre, Señor, y la bebemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, Adrián. Amén y amén, dice Adrián. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias también por haber compartido el día de hoy. Nos vemos el día viernes a las 7. Como siempre estamos compartiendo. Gracias también por sus oraciones y por siempre estar levantándonos. Y bendiciones con todos. Declaramos una semana bendecida de fructificación. La gloria postera será mayor que la primera. Declaramos cielos y puertas abiertas. Declaramos negocios sobrenaturales, conexiones divinas. Esta es una semana bendecida. Cancelamos toda maldición, brujería, hechicería, lo que ha sido decretado, dicho y hecho en contra de nosotros, nuestras casas, nuestras familias, sus vidas. Todo lo que no es de Dios es cancelado en el nombre de Jesús. Y declaramos vida, salvación, restauración, victoria, favor y gracia, bendición, fructificación, multiplicación en todo lo que ustedes hacen. Todo lo que su menos toca prospera. Ángeles alrededor de ustedes, en el nombre poderoso de Jesús, los bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a todos. Nos vemos entonces el día viernes. Y bendiciones con todos. Y nos vemos. Yo quiero animarles también igual para que los que tienen también... los que no pudieron escuchar la prédica del día domingo, para que también podamos oír esto de las vigilias, de la sexta y novena hora. Está bien interesante todo lo que Dios hace también en esas horas. Y es como Dios está llevando a nuevos tiempos también para ver la gloria de Dios. Amén. Les bendecimos. Gracias también. Amén. Dani dice amén. Dios los bendiga mucho. Igual también para ustedes. Belencita también. Nancita. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones igual para ustedes. Y nos vemos también el día viernes. Que Dios les bendiga, ¿ya?